Saludos. Bueno, hoy voy a seguir compartiendo mis reflexiones personales sobre esta obra de William James, la variedad de la experiencia religiosa y también, bueno, una fe de rata. Cuando dije el yo dividido y su proceso de vivificación, lo que debería haber dicho es el yo dividido y su proceso de unificación, lo cual tiene mucho más sentido, evidentemente. Así era el título de alguna de las conferencias de William James, el yo dividido y su proceso de unificación. Y bueno, como había comentado, no es la institución religiosa, sino el valor individual de la experiencia religiosa lo que le ocupa y preocupa a William James. Ese es el fundamento de su obra, el valor individual que tiene para cada místico eh, esa experiencia religiosa. Cuanto mayor es el genio, la genialidad, mayor es el desajuste, mayor es la exposición a él, mayor es la exposición a ese desajuste, ¿no? Dice el refranero que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues algo así se nos está dando a entender. Evidentemente, el genio, pues, se abre ese ensanchamiento al cual nos referíamos en algún vídeo anterior de la percepción, pues implica que nuestra realidad se vuelve mucho más compleja, se vuelve mucho más matizada, aparecen mucho más argumentos, trabajamos con mucho más elementos. No es una vida simplificada, ¿no? Reactiva, pasiva, como desgraciadamente es el paradigma que se da en nuestras sociedades occidentales desde mi punto de vista, en donde el común de la persona se ajusta a una vida repetitiva sin contenido creativo alguno y lo ve como algo normal, ¿no? Porque así ellos piensan que verdaderamente mm, eso ahí empieza y termina la vida. Es una especie de vida clónica donde todo el mundo vive exactamente de la misma manera. Y creen que la creatividad, como ya he comentado tantas veces, creen que la creatividad, que la genialidad, pues es algo exclusivo de algunos seres elegidos. Eso está en el subconsciente de las personas debido a la tradición aristocrática y jerárquica que hemos tenido durante siglos, siglos y siglos. Entonces en el subconsciente de todos está esa idea de que la genialidad, de que las capacidades creativas, pues son dones que solamente unos poquitos eh, tienen y los demás pues debemos limitarnos a esa moral de esclavos, a seguir en la caverna y Nietzsche pues generosamente pues nos aplaude para que sigamos ahí con nuestras cadenas, ¿no? Pero eso no es así, eso es mentira simplemente. Lo que Dios ha unido nadie lo separará. Lo que Dios ha unido nadie lo separará. A menudo se olvida, todo está enlazado, todo está en armonía, todo está conectado, todo está comunicado. eh, Vuelvo a insistir en mi crítica, ¿no?, del existencialismo, del racionalismo, del ateísmo, del agnosticismo, del nihilismo. Todo esto parte de exactamente lo contrario. Todo es caótico, todo no tiene sentido, todo parte de exactamente de lo contrario, de la negación de todo ese bagaje que heredamos a través de millones de años. Eso es el nihilismo que rige inconscientemente la mente del común de las personas en esta época, donde ya todo está justificado. No vemos como el urbanita, esa falta de civismo propia del urbanita, ¿no?, que pisotea los céspedes, que patea las papeleras, que tira la basura a la calle. No solamente no está expuesto a recapacitar y cambiar su conducta, sino que estos hechos sirven para que él se empodere, ¿no? Porque ese paradigma de separación al cual aludía ese título, ¿no?, desde el yo dividido, la separación está en uno la interpreta y la proyecta en estas conductas incívicas eh, para ser testigo de ellas, para corroborar que efectivamente la separación es el Dios que debemos de adorar, venerar, reverenciar.
Entonces, debemos por lo tanto de cultivar una voluntad de poder para pisotear a los débiles y poder medrar y ser algo en la vida. Eso es lo que compensa el paradigma clónico, compensa y, y completa el paradigma clónico al cual me refería al principio. Lo que Dios ha unido, nadie lo separará. La separación, por lo tanto, es una ilusión en la que precisamos vivir para contrastar, para comparar, para que esa idea de separación cumpla un propósito determinado. Pero si pensamos que ese propósito es la verdad absoluta de la vida, pues entonces ya nos estamos negando en nuestro potencial individual que está en relación con esa armonía eh, a la cual se nos alude en frases como esta, ¿no? Lo que Dios ha unido, nadie lo separará. Fueron los autores ingleses y escoceses quienes introdujeron el método crítico en la filosofía, no fue Kant. Los autores alemanes suceden a los franceses suceden a los ingleses suceden a los autores del siglo de oro español, que a su vez habían sucedido a los grandes genios de la literatura y del pensamiento italiano, ¿no? Como Petrarca, como Dante, como Boccaccio y como tantos autores, ¿no? Y también hay quien dice que estos están influidos por los autores musulmanes, ¿no? Como Ibn Arabi, como Al-Ghazali, sobre el cual habla también William James. Estos autores musulmanes y judíos recuperaron la tradición griega, ¿no? Son los que ese Aristóteles, ese Platón, que habían sido olvidados en ese largo periodo medieval que comienza con la caída del imperio occidental de Roma. Esos autores musulmanes pues recuperaron, o de entorno musulmán, algunos eran judíos, como Maimónides, por ejemplo, o Averroes, recuperaron la tradición griega. Compara misticismo con enamoramiento. Hay que estar en la onda del místico. Sobre esto ya había hablado anteriormente, ¿no? Como el enamoramiento para la persona consciente es un camino espiritual. De hecho, también lo es para el inconsciente. Quizás eh, no no está expuesto a que se dé un fruto muy grande, ¿no? Pero al menos está expuesto a que se le dé un aprendizaje. Todas esas contrariedades que siente el común de las personas o que sentimos o que hemos experimentado, toda esa, toda esa guerra de sexos que se da en las relaciones de pareja, no son más que entornos de aprendizaje. Esa idea de separación rige nuestras vidas y por lo tanto la proyectamos sobre nuestra pareja y sobre nuestra relación que con ella mantenemos. Y con lo cual pues ya se nos puede dar un aprendizaje cuanto menos. Pero para las personas que verdaderamente están despiertas, viven en plena conciencia, vivir en plena conciencia significa que ese despertar ha dado ya un fruto absoluto en sus vidas que ya jamás se puede cuestionar y que se han convertido en una luz para todos. Ellos no están en guerra, no están en combate, no están en juicio de sus semejantes, jamás. De hecho, llega el momento en el cual trascienden el mundo de pasiones comunes que a veces son muy bajas y no son testigos de ellas, no las comprenden, ¿no? Por eso nos parecen idiotas, ¿no? Nos parecen idiotas las personas que verdaderamente son las más bondadosas, las más luminosas, las que están más despiertas, las que son más conscientes, las que viven más en armonía con el devenir de la vida. Y esto me recuerda al idiota del cual habla Byung-Chul Han, ¿no? En algunos de sus libros, ¿no? Ese idiota que es como el niño de la historia del emperador desnudo, del rey desnudo. El rey está desnudo, eso dice el niño. Porque para los demás el niño es como un pobre tonto que no entiende que hay que fingir que el rey no está desnudo. Y este es el idiota también de Dostoyevsky, que da título a la misma novela. Este es el idiota de Iván el Imbécil, el relato tan curioso de Lev Tolstoy.
Bueno, como comentaba, compara misticismo con enamoramiento. Hay que estar en la onda del místico o del enamorado para comprenderlo. Hay que estar en su onda, hay que sentir, saber, conocer, comprender qué acontece en su corazón y en su mente. No juzgarlo como un ser separado, ¿no? Que hace un, si no, no lo comprendemos, si no nos parece que es un tonto, ¿no? Que está drogado, vemos a un místico y nos parece que se ha fumado algo, vemos a un enamorado y nos parece que está como idiotizado, no lo comprendemos, no nos ponemos en la realidad sentimental y mental en la cual está él desenvolviéndose. No insistáis y saldrá solo. No insistáis y saldrá solo. Ya lo comentaba en el vídeo, en alguno de los vídeos precedentes. Eh, Comentaba que el que fuerza, el que se esfuerza, nos decía William James, el que se esfuerza está en relación con el fracaso, porque no reconoce la fortaleza que hay en sí mismo y que esa fortaleza no debe de forzarse ni esforzarse, sino que de manera natural se le da y es la que nos provee de un mayor, de una capacidad mayor de dar fruto, de conseguir logros significativos. El que se esfuerza fracasa, el que se relaja triunfa, porque el que se relaja no está tenso, no está en combate, no está en modo reactivo, sino que está en disposición de dar todo y mucho más. Y todavía más porque se reconoce en una fuerza infinita. Y eso se lo da la propia relajación paradójicamente. No insistáis y saldrá solo, dice el profesor de música. El profesor de música cuando da sus lesiones, eh, a veces los alumnos pues tienen, se vuelven demasiado inquietos, no sé, tensos porque quieren conseguir un, un proceso que precisa de un tiempo. Es como el lanzador de los jugadores en baloncesto se ve esto mucho, ¿no? Hace así, pum, 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 y más, y clava 7, 8 triples seguidos, porque está relajado. Está dando un espectáculo impresionante que queda para la historia porque el tipo del jugador está relajado y entonces todo estaba como fluyendo con el juego. Entonces rinde al máximo. Los que alguna vez hemos jugado al baloncesto lo sabemos, ¿no? Tú antes de tirar una milésima antes ya sabes si vas a hacer, si va a ir el balón dentro o no. Por algún motivo ya lo sabes, porque tú ves, cuando te ves en sintonía de conseguir éxitos, pues las clava todas. Cuando no es así, entonces ves que no hay nada de suerte en absoluto ahí, sino que es todo el fruto de una disposición eh, que está en relación con esa relajación de la cual nos hablaba William James. Matrimonio que al año de casado se hacen conscientes de la dicha matrimonial, ¿no? Alguna experiencia que nos cuenta, ¿no? De esos matrimonios que desgraciadamente, como ya he comentado tantas veces, el común de las parejas, por desgracia, no son de personas conscientes, ¿no? Sino que son de personas que tienen problemas, traumas, heridas y, e inconscientemente pues se arrejuntan, como dijimos por aquí, con otra persona para proyectar en esa persona y en la relación que ambos mantienen esa herida, ese trauma, esa carencia, esa necesidad. Por lo tanto, eso no es algo expansivo, eso no es algo asertivo, eso no es lo propio de una persona despierta, consciente, que actúa, que de manera natural se relaciona con sus semejantes. Sin embargo, a veces pues se da esa transformación milagrosa en el cual personas que están dormidas, personas que son reaccionarias, personas que comienzan una relación eh, bajo bajo esta premisa de proyectar en el otro vacíos, carencias, traumas, heridas. Aún así, esas personas están también, pudieran darse también en una transformación y que esa relación que emprendieron sea dignificada, santificada, que responda milagrosamente al patrón al cual verdaderamente deben de responder, al patrón de las personas conscientes que reconocen en sí
ese matrimonio interior que es proyectado, que es expandido, y de ahí se da la relación gozosa con nuestra pareja, gozosa y fértil. Fértil no quiere decir que se tenga hijos necesariamente. Una relación que da fruto es aquella que permite a ambos partícipes que se les dé un progreso espiritual como persona. La experiencia religiosa, dice William James, también acontece exactamente lo mismo. Fijaos que en la tradición católica, en todos los fieles son la esposa del Señor. Así decía, decía la misma Lili Álvarez, ¿no? La tenista. Todos somos la esposa del Señor. Por lo tanto, esa es la tradición que es patriarcal, evidentemente. eh, Concibe una imagen de la divinidad, de ahí que le llamemos Señor, como algo, como un gran patriarca, ¿no? Como algo paternal, como nuestro marido. Y de ahí que no sé si esto en algún sentido tiene que ver con ese afeminamiento al cual me referí en algún vídeo anterior sobre esta misma serie del libro de William James, en algún sentido, ¿no? La mente posee un estado superior, más allá de la razón. La mente posee un estado superior más allá de la razón. Por lo tanto, la razón nos limita y nos impide acceder a él. La razón nos limita y nos impide acceder a ese estado superior que está más allá de la razón. Incluso Nietzsche pues hablaba de esto, ¿no? Cuando criticaba el racionalismo, la lógica, el socratismo, la limitación a una concesión especulativa de la realidad en la que vivimos. Y el mismo Byung-Chul Han pues habla también de esto, ¿no? Así como hay integristas religiosos que rechazan la razón, así como hay integristas religiosos que rechazan la razón y se aferran a sus dogmas, por muy fanáticos que sean, e igualmente rechazan la ciencia, los más extremistas, hay integristas de la razón que rechazan esto, ¿no? Que rechazan esa mente que posee un estado superior más allá de la razón. Hay un integrismo propio de posturas cuasi cientifistas que tienen un rechazo a todo lo místico, a todo lo que porque para ellos no es más que ilusión, pero fijaos que también para ellos Dionisio es una ilusión. El Dionisio que tanto venera a Nietzsche, para ellos también es una ilusión. Siempre me ha sorprendido, ¿no? El por qué esos ataques brutales, frontales, directos a las filosofías racionalistas no reciben una respuesta de muchos filósofos. ¿Eso por qué? Al contrario, lo adulan a él. Pero si aduláis a Nietzsche, pues tendréis que también enfocaros en todo lo que dice, en sus aspectos, en el aspecto de ensalzar la figura de Dionisio, de los instintos, de lo que trasciende la razón, y no interpretarlo de la manera caprichosa o indivisibilizarlo por mero capricho. Ya ha comentado otras veces, ¿no? Verdaderamente Nietzsche lo que hace es prestarle un gran servicio a la religión. Nietzsche es un religioso, Nietzsche es un místico, Nietzsche es un cristiano, por más que le pese. Y esto lo expliqué en los 7 vídeos que hice sobre el nacimiento de la tragedia. La pretensión, nos habla William James de la pretensión sufí, el liberarnos de todo lo que no es Dios. Los místicos sufíes verdaderamente pues tienen una profundidad que contrastan con este fanatismo integrista de algunos musulmanes que desgraciadamente pues está tan presente en los informativos, ¿no?
De ahí que realmente el Islam, el mayor enemigo del Islam son los propios musulmanes. Vamos, esto no es ninguna novedad, suele ocurrir con todo tipo de ambientes. Porque los musulmanes son los que critican al Gafel, del cual hablé, ¿no? Al Gafeli, el místico persa, o critican a Ibn Arabi y a otros místicos andalusíes, porque hay musulmanes muy integristas o cuasi integristas que solamente quieren aferrarse a la ortodoxia. Sobre esto hablé en algún vídeo anterior, nos habló William James, de cómo la ortodoxia supone el fin de la espiritualidad. Porque cuando nace, cuando emerge la ortodoxia, es que aparece la letra muerta y entonces aparece la ideología política. Entonces ya la religión se convierte en ideología política que se usa como arma de arrojadiza contra nuestros semejantes, y a veces ese arma pasa de la palabra para llegar a las manos y a las armas, como vemos en tantas guerras, en tantas cruzadas, en tantas yihads. Yihad que por cierto significa, como bien explicaba algún musulmán, realmente la gran yihad es esa guerra interior que nos alude a ese guerrero, ¿no? Del que habla Paulo Coelho, por ejemplo, ¿no? Aunque las comparaciones son odiosas. Se trata de una lucha de superación por vencerse a sí mismo. Vencerse a sí mismo es vencer, es trascender el ego, los apegos, el mundo de deseos, el mundo de bajas pasiones, etcétera. Entonces la yihad auténtica es la que está en relación con eso, según explicaba este musulmán, que yo no entiendo mucho del Islam. La verdad mística existe para quien la experimenta, para nadie más. La verdad mística existe para el que la experimenta. La persona es el problema del racionalista, del existencialista. Ya se crea una realidad, se mete en su secta filosofista, como le digo yo, con su glosario complejo, con sus conceptos enrevesados, con su realidad hermética, en la cual está vedada para profanos como yo. Entonces se mete en ese mundillo y ya todo lo místico ya es mera ilusión. Ya se ha limitado a sí mismo y no se hace consciente de que esa limitación es un ataque, es una castración a su potencial. Nietzsche sí que se hizo consciente, que pudiera desarrollar o no esa conciencia a la que llegó, ese ya es otro tema, ¿no? Ya lo comentaba en los vídeos que hice sobre la obra de Rick Warren, Liderazgo con propósito, que nos hablaba este pastor norteamericano de que hay dos tipos de liderazgo, el que inicia algo y el que lo conserva, ¿no? El que inicia, que en cierto sentido alude a algo masculino, es un perfil de varón, eh, y el que lo conserva y lo desarrolla, pues nos alude a esa maternidad, por ejemplo, ¿no? Donde se es receptora de esa semilla que ha plantado el varón y se da todos esos procesos complejos que dan fruto en la persona de un nuevo ser humano. Entonces estas dos figuras pues evocan a los dos tipos de líderes y nos contaba Rick Warren que Nehemías alberga en sí ambas figuras, ambas formas de liderazgo. Y yo comentaba que Nietzsche realmente responde a la segunda forma. Nietzsche pertenece al segundo tipo de liderazgo y por lo tanto no puede desarrollarse si no es receptor, si no vive en un entorno adecuado, si no recibe una materia prima para trabajar con ella. Es un tipo de empresa, eso de que se dice de hombre de empresa, es un hombre de empresa, ¿no? Para estar, tú llegas a una empresa, te lo encuentras todo hecho y a partir de ahí lo haces aún mejor. Eso es un hombre de empresa, un hombre fiel a una realidad que para él es valiosa, significativa, importante, trascendente. Pero Nietzsche no se encuentra con un mundo ateo, un mundo decadente, un mundo grotesco, un mundo. Por eso acaba atacando incluso a los alemanes, ¿no? Llamándolos decadentes, llamándolos. eh, Porque se ha frustrado ese liderazgo del tipo receptivo, habida cuenta de que no ha podido desarrollarse. Ese es mi punto de vista personal.
La verdad mística existe para quien la experimenta, para nadie más. Dios existe para aquel que es consciente de su presencia, para nadie más. Aquel que niega a Dios, pues ya verá lo que hace con ello. Se inventará otro Dios, eh, que desde mi punto de vista es lo que por mera reacción se suele hacer. Aquello que representa a Dios ya lo representa cualquier otra entidad, una ideología, una figura, un líder, un autor al cual le rendimos culto, una manera de pensar, una pose, ya cualquier otra cosa es nuestro Dios. Y bueno, ya como he comentado tantas veces, el Dios normalizado es el Dios que está en relación, el Dios, el falso Dios normalizado en estos tiempos es el Dios que está en relación con los acontecimientos fortuitos y con las voluntades ajenas, porque así me excuso de todo. Si todo lo que soy yo, todo lo que vivo, todo lo que experimento, todos los elementos de mis relaciones, de mis situaciones, de mi vida cotidiana, están condicionados por acontecimientos fortuitos y voluntades ajenas, pues yo ya me he excusado ante mí mismo de mi impotencia, de mi incapacidad, de mi nulidad total y ya he responsabilizado de todo ello a esos acontecimientos fortuitos y a esas voluntades ajenas. Ese es el Dios que adora, idolatra, venera el victimista. Y esa idea se les va arraigando cada vez más. Por eso, como decía Dostoyevsky, tantas veces repito, el canalla siempre será un canalla. Está incapacitado, se ha incapacitado a sí mismo para trascender ese paradigma que le esclaviza, que le determina, que le mantiene estático sin que se le dé un proceso, un progreso en absoluto. Los estados místicos constituyen una autoridad para aquellos que la experimentan. Los estados místicos constituyen una autoridad para todos aquellos que la experimentan. Por lo tanto, no se trata de adherirse a algo caprichosamente, significa que han sentido con una intensidad inefable los frutos de una experiencia mística que ya va a determinar el resto de sus vidas. Muchos psicólogos, pues como ya sabemos, al no poder comprender ni explicar esto, pues simplemente lo atribuyen a perturbaciones mentales. Esa es la manera ofensiva, descalificante en la cual estas personas intentan resolver la ignorancia que tienen ante esto que nos habla William James, ante estos estados místicos que constituyen una autoridad para aquellos que la experimentan. El espíritu de la política contamina los grupos religiosos cuanto estos crecen. El espíritu de la política contaminan los grupos religiosos cuando estos crecen, cuando se van haciendo más grandes. De ahí la importancia de las pequeñas iglesias. Los cristianos primitivos se organizaban así. Cada pequeño municipio, fijaos que las personas, fijaos por ejemplo en Atenas, eh, eh, en estos vídeos que he estado haciendo sobre el nacimiento de la tragedia, pues he leído sobre la vida en Atenas y a lo máximo que llegan es a 50.000 personas, 50.000 habitantes, son muy poquitas personas. Cualquier pueblo de aquí de la sierra o de la costa tiene más de 50.000 personas. Y fijaos la cantidad de personas importantes que salen de ese núcleo tan pequeño. Sócrates, Platón, mm, Aristófanes, Esquilo, Sófocles. En pocas décadas salen grandísimas personas, grandísimos genios, grandísimos literatos, grandísimos filósofos. El espíritu de la política contamina los grupos religiosos cuando estos crecen considerablemente. Entonces se van conformando instituciones religiosas que ya responden y consciente o inconscientemente empiezan a responder a intereses espurios, intereses económicos, intereses políticos, intereses imperialistas, colonizadores, ¿no? Como vimos en el caso de la conquista de América por parte de España y del Reino Unido y de Inglaterra. Las instituciones religiosas, por lo tanto, las instituciones religiosas son exactamente lo contrario de la experiencia espiritual
o religiosa individual. Y por eso las instituciones religiosas es común que persigan a esas individualidades que desarrollan un camino espiritual de una o de otra manera. Bien acaban con ellos o bien intentan aprovechar para sí los frutos de esa experiencia espiritual, ¿no? Primero lo amenazo con la Inquisición, el caso por ejemplo de Teresa de Jesús, y luego ya como ha habido un toma y daca que eh, no acabado en empate, acabado en empate, pues lo que hace la institución religiosa es valerse de los frutos de la propia Teresa de Jesús para convertirla en doctora de la Iglesia, para promover sus libros, para decir que mira, lo que dice esta mujer es gracias a la Iglesia de Roma. Ya se les olvida de que la persiguieron en algún momento. El espíritu de dominio colectivo es el perverso compañero de la religión. El espíritu de dominio colectivo es el perverso compañero de la religión. En todas las casas de represión religiosa, en todos los casos, perdón, en todos los casos de represión religiosa interviene la política. La política mete o la perversión de la política, mejor dicho, ya cuando nacen los estados, esas macro entidades que se expanden en territorios inmensos, y ya eso ya la política en relación a esos estados ya no es algo natural, porque ya no está en relación con la polis. Una polis es lo que antes comentaba de Atenas, un municipio de 50.000 personas como mucho. Entonces es algo en el cual todo hay una comunidad integrada, en el cual todos y todas son partícipes. Los estados que son creaciones, lo decía el mismo Ortega y Gasset, el estado no viene de la familia, es una perversión completamente arbitraria, una imposición, entendiendo el estado como ahora lo entendemos, ¿no? Como grandes territorios, y donde las cosas que nos competen aquí y ahora se determinan, se estudian en ciudades que están muy lejanas de aquí. Eso es una perversión. El espíritu de dominio en todos los casos de represión religiosa interviene la política. También nos habla de cómo relaciona las actitudes pasivas, receptivas, con las energías creativas. Porque esto puede ser complicado de entender. En la pasividad no hay absolutamente nada. Lo pasivo y lo activo son el polo positivo y el negativo, son dos aspectos que están en armonía, que se complementan, que, como decía Nietzsche, caminan fraternalmente, como decía cuando se refería a la unión de lo dionisíaco y de lo apolíneo. Entonces, lo pasivo es lo que nos permite ser receptivos ante todo. Y así nos enriquecemos, así nos pertrechamos de una materia prima que luego activamente vamos a trabajar con ella. Por lo cual, el elemento pasivo, el elemento receptivo está presente en todos los seres humanos y está en una relación. La pasividad, esa pasividad eficiente tiene que ver con la meditación, tiene que ver con la relajación, tiene que ver con trascender hábitos que ya no nos sirven, con conductas mecánicas que ya no nos aportan nada. Entonces buscamos algo que los trascienda. Y esa actitud pasiva nos permite sintonizar con ese algo que ahora precisamos. Y todo eso se transforma en energías creativas, en una actitud activa. Bueno, y nos habla del lento transmutador de las cosas mundanas, que es la bondad. La bondad es una verdad indiscutible.
porque si fuera discutible, pues entonces ya estamos predispuestos para todo tipo de crueldad eh, gratuita. O sea, la bondad, como solía decir yo, es ese bonding, como dicen en inglés, es la armonía, es la propia expresión de la vida, es la conciencia de que solo hay un bien y que es el bien de la vida y el sentido de la propia vida, el sentido de todos los misterios está implícito en ese bien y nosotros somos expresión de ese bien. Eres vida, tú eres vida, por lo tanto el sentido ya está implícito en lo que tú eres y no debes de cuestionarlo, no debes de buscártelo. Si te lo buscas es porque se te ha adoctrinado a negártelo. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Ya en el próximo vídeo pondré término a esta serie que estoy haciendo sobre la obra de William James, la variedad de la experiencia religiosa. Gracias y hasta pronto.